y les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, muy buenas noches, estimados aprendices. Les habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo, su instructora líder. Gracias por conectarse a la sesión correspondiente a la semana. Vamos a darle aquí acceso a algunos de sus compañeros que se van conectando. Bueno, entonces, bienvenidos al técnico en programación de software correspondiente a la ficha 3069898. La evidencia con la cual vamos a trabajar es una evidencia que la vamos a trabajar de una manera despacio, ¿sí? Es la evidencia que ya tuvieron una explicación la semana pasada, que es taller de creación de objetos de bases de datos SQL o no SQL. ¿Por qué la vamos a trabajar despacio? Porque tenemos el tiempo y es importante que nos quede claro el desarrollo de la evidencia como tal. Bueno, entonces iniciamos pues con el orden del día, que damos la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana. Vamos a hacer la socialización de la evidencia, solución a dudas e inquietudes y por último, cierre de sesión o conclusiones. Vamos a hablar un poquito sobre información general de la evidencia. Esta evidencia corresponde al programa de técnico en programación de software. Está dentro del proyecto formativo Programación de módulos de sistemas de información orientado a servicios enfocados a pequeñas y medianas empresas. Está dentro de la fase de proyecto planeación. El resultado de aprendizaje es construir la base de datos según requerimientos del cliente. La actividad de aprendizaje es gestionar la base de datos teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. La evidencia de desempeño es taller de creación de objetos de bases de datos SQL o no SQL. Tenemos un criterio de evaluación, el cual es si crea la base de datos teniendo en cuenta un lenguaje de definición de datos, requerimiento del sistema y tecnología seleccionada. Cuando ustedes envían siempre un documento o un ejercicio ya resuelto, siempre va a haber una lista de chequeo. Y dentro de la lista de chequeo, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si el documento cumple con las normas básicas de presentación de documentos escritos ya definidos. Si cumple con este punto número 1, tiene un porcentaje del 5%. Segundo, si el documento incluye los scripts de DDL para la creación de la base de datos relacional, tiene un porcentaje del 20%. Tercero, si el documento incluye los scripts DML para la inserción de datos de prueba, tiene un porcentaje del 10%. Cuarto, si en el documento se describen los pasos a seguir para la implementación del modelo relacional construido y tiene un porcentaje del 10%. Y quinto, si el documento describe de alguna forma por qué el modelo relacional es construido, da soporte a la información brindada por el cliente, tiene un porcentaje del 5%. Bueno, vamos a conocer un poco más de nuestra evidencia. Tiene también otros criterios de evaluación. Nos dice si en el documento se incluye los scripts para la creación de la base de datos no relacional, tiene un porcentaje del 30%. Si en el documento describe de alguna forma el por qué el modelo no relacional construido da soporte a la información brindada, tiene un porcentaje del 5%. Octavo, si en el documento se describen los pasos a seguir para la implementación del modelo no relacional construido, tiene un porcentaje del 10%. Y punto noveno, si incluye imágenes, capturas o pantallas similares para dar mayor claridad a lo expuesto, tiene un porcentaje del 5%. Bueno, para estos criterios de lista de chequeo, nosotros este ejercicio lo vamos a trabajar con modelo relacional y vamos a generar los scripts, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Lo vamos a trabajar despacio, ¿sí? ¿Por qué despacio? Porque sé que muchos de ustedes no tienen conocimiento sobre la creación de bases de datos.
Entonces, por eso es importante, vamos a ir trabajando despacio, paso a paso. Hoy, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a identificar claramente cuál es la evidencia, cuál es la temática, cuál es el caso. Vamos a mirar la instalación de la herramienta que vamos a utilizar, cómo crear la base de datos, cómo crear las tablas, sus atributos y cómo relacionarlas. Adicionalmente, vamos a miramos unos videos explicativos, pero yo les voy a pasar un paso a paso sobre el desarrollo de la evidencia, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Ya miramos la lista de chequeo o criterios de evaluación. La competencia que se está evaluando es una competencia técnica, la cual es administrar bases de datos de acuerdo con los estándares de requisitos técnicos. La duración de la evidencia. ¿Por qué la podemos trabajar despacio? Esta evidencia tiene una duración de 144 horas. 144 horas significa que la podemos trabajar durante todo este tiempo, todo este mes, lo que queda de este mes. La trabajamos despacio y así les queda tiempo también para que ustedes estudien los módulos. ¿Por qué es importante estudiar los módulos antes de empezar a desarrollar las evidencias, conocer los conceptos sobre todo? Entonces, como les mencionaba, duración de la evidencia, 144 horas. El material de formación a consultar o a estudiar es modelo entidad relación, modelo relacional, bases de datos no SQL e implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Estos módulos debemos de estudiarlos para poder entender nuestro ejercicio propuesto. Una vez que usted ya estudie el módulo, ahora sí, vamos a observar cuál es el caso o qué es lo que tenemos que crear. La evidencia se llama taller de creación de los objetos de bases de datos SQL o no SQL. Nos dice, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos y actividades relacionadas con la construcción de una base de datos relacional y no relacional a partir de una fuente de información. Para el desarrollo de esta actividad, el aprendiz deberá leer detenidamente el caso que se presenta a continuación, donde encontrará la descripción de un problema a resolver y un conjunto de datos a partir de los cuales deberá proponer un modelo físico para una base de datos relacional y una para una base de datos no relacional. Entonces, miren que aquí nos dice, primero tenemos que hacer el modelo físico. Bueno, continuamos. Dice, deberá generar los scripts para la creación de la base de datos propuesta e incluirlos en un documento donde se describa el paso a paso para su ejecución en un sistema de gestor de bases de datos, incluyendo cuando lo considere necesario capturas de pantalla. En este caso, cuando nos dice generar los scripts para la creación de las bases de datos, no hay necesidad que usted me lo envíe en un PDF. Usted me puede enviar el script de la base de datos, yo lo verifico y reviso si su evidencia estuvo bien creada o no fue creada. Por eso nos dice generar los scripts de la base, los scripts para la creación de la base de datos. Bueno, continuamos. Ahora, ¿cuál es el caso que ustedes van a desarrollar? El caso nos dice, se desea construir una solución de software que permita administrar la información relacionada con el Mundial de Fútbol de la FIFA. Para poder elaborar este sistema, se le ha solicitado iniciar con la definición de ¿quién? Del modelo de datos físico, de uno de los posibles módulos del sistema, partiendo de una información que prueba relacionada
con el Mundial de Fútbol de Rusia del 2018. Esta información que ha sido entregada para realizar en el modelo incluye los siguientes datos: los datos de los equipos de fútbol, de las confederaciones, de los jugadores, de los clubes y partidos. Sin embargo, solo está estructurada en una hoja de cálculo, por lo que deberá analizar dicha información para proponer un modelo de datos relacional y un segundo modelo de datos no relacional. Entonces aquí nos muestra un gráfico, ¿sí? En este gráfico que nos muestra es donde está la relación de la información que nos habla de ese partido de fútbol, de la FIFA. ¿Listo? Bueno, una vez construidos los modelos físicos, deberá también validar que la información suministrada en la tabla del caso propuesto puede ser representada en los modelos construidos sin pérdida de información. Elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción e incluso cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos de documentación construida. Adicionalmente, el documento debe describir los siguientes elementos. Primero, el script de la creación de los objetos o bases de datos, el script que permita probar las estructuras creadas, inserción o consultas, descripción del sistema de gestor de bases de datos donde se ejecutarán los scripts y captura de pantalla o imágenes que facilite el entendimiento del documento. Bueno, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Dice que es de extensión libre, o sea que usted lo puede enviar en PDF, Word o, bueno, cuando hablamos de Word, significa o a través de un procesador de texto, o también me puede enviar un video explicativo, pero yo sugiero realmente, para que sea práctico, que usted me envía el script de la base de datos que se generó, el cual es muy sencillo realizar. Bueno. Listo. Entonces, vamos a ir aquí a la plataforma y vamos a mirar, seguir el paso a paso, cuando nos dice que para el desarrollo de esta evidencia tenemos que estudiar unos módulos. Entonces, voy aquí en la evidencia, perdona la plataforma, voy a ingresar. Ingreso al programa que estoy inscrita. Me dirijo a los módulos que me sugiere que tengo que estudiar, el cual es modelo, entidad, relación. Vamos a ver, aquí nos dice que el módulo es modelo, entidad, relacional, bases de datos. Aquí está bases de datos no SQL. Y implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Estos son los 3 módulos que usted me debe estudiar para poder desarrollar las evidencias propuestas. Son 2 evidencias, pero para poder entender la primera evidencia es muy importante, es más, desde conceptos generales de bases de datos, estos módulos se deben de estudiar primero. Y por eso, esta evidencia tiene una duración de 144 horas. ¿Listo? Voy a iniciar por el módulo modelo, entidad, relación. Vamos a darle un bosquejo de una forma rápida. Ingresamos. Vamos aquí a hablar antes de irme a... Vamos aquí. Vamos. Que me interesa que antes de irme a este módulo, es importante que nosotros tengamos claro algunos conceptos.
Entonces ingrese en este momento en el módulo de conceptos generales de bases de datos. Aquí me va a hablar de qué es un modelo de entidad-relación, qué es normalización, qué es un gestor de bases de datos. Es muy, muy importante que nosotros tengamos claro estos conceptos. Entonces vamos a ingresar en este módulo. Bueno, nos dice, esta información ustedes ya lo miraron con la profesora Estela en la clase pasada. Entonces, ¿quién me ayuda con el concepto de qué es una base de datos? Las personas que están conectadas. ¿Qué es una base de datos? Albenis, Andrea, Carlos Eduardo, Jaime. ¿Quién me ayuda con el concepto? Sí, Jaime, cuéntanos. Jaime. Sí, ¿se escucha? Sí, ajá, sí se escucha, claro. Ajá. Si recuerdo así, creo que eran una serie de datos organizados y estructurados. Ajá. Bueno, que es una serie de También datos decía más, organizados y estructurados. exactamente, Ajá. podría ser de También se decía pronto que no solo datos así digitales, podría ser datos también, por ejemplo, guardados en un cuaderno. eh, También cuenta como una base de datos, una planilla de Excel y así. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ante todo, miren que es muy importante tener claro el concepto. Gracias, nos dice, una base de datos se puede percibir como un almacén de información que se define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada o estructurada, con el fin de poder encontrarla y utilizarla fácilmente. Se presentará el concepto y características de las bases de datos actuales, teniendo en cuenta que cada base de datos está diseñada para cumplir con los requisitos de la información de una organización o empresa. Bueno, vamos a continuar. Nos dice, vamos a pasarnos aquí un poquito más adelante. Una base de datos está compuesta por entidades, atributos y relaciones. ¿Y qué es una entidad? ¿Quién me ayuda con el concepto de entidades? ¿Qué podría ser una entidad? Compañeros. Puede ser la representación de un objeto en el mundo real, pues abstracto y Exacto, también y un objeto también. exacto. Muy bien. Nos dice, gracias, nos dice que una entidad es el modelo de datos entidad-relación. Bueno, nos dice que el modelo, una entidad es, lo tengo, se me fue, perdón. Es una entidad, es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. ¿Sí? Por ejemplo, cada persona es una entidad. ¿Por qué? Porque tiene características únicas. ¿Y qué podríamos decir que son los atributos? Los atributos vienen siendo lo que compone las características que componen esa entidad. Ejemplo, si decimos que una persona es una entidad, ¿qué compone a esa persona? ¿Cuáles son las características? Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene un documento de identidad, tiene una fecha de nacimiento, tienen unos datos que son únicos, ¿cierto? ¿Y qué serían las relaciones? Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, un ejemplo, nos dice una relación titular asociada a un cliente, con cada cliente, porque cada cliente cuenta con solo un nombre de un titular. Nos dice también las relaciones, existen relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Existen diferentes tipos de
relaciones. Ahora, estas entidades, cuando se relacionan, ¿forman qué? Forman el modelo entidad-relación. ¿Sí? Nos forman este concepto. Entonces, vamos a mirar un pequeño video, el cual nos habla de forma rápida, nos recuerda el concepto de el modelo entidad-relación, de entidad, de atributo y de relaciones. Esta información igual ustedes ya la miraron en la clase pasada, pero estamos haciendo un pequeño repaso para pues, poder ir construyendo el caso que nos han propuesto desarrollar. Entonces, vamos a observar. Los elementos básicos del modelo entidad-relación son: 1. Entidad. Se representa con un rectángulo y refleja algo del mundo real, pero que también puede ser abstracto. Por ejemplo, un coche, una persona, un curso. 2. Relación. Se representa con un rombo y es lo que asocia a una entidad con otras o consigo misma. Por ejemplo, un atleta obtiene premios. O un ejemplo de reflexiva: una persona es padre de otra. Tanto el padre como el hijo son personas. 3. Atributos. Se representa con una elipse y en la mayoría de los casos son propiedades de una entidad. Por ejemplo, una entidad persona tiene un atributo DNI. Siguiente nivel: la clave primaria. La clave primaria es aquel o aquellos atributos que identifican de forma única las entidades. Por ejemplo, podemos identificar de forma única a una persona a través del DNI o de un número de socio. Es único para cada persona y no puede ser nulo. ¿Puede haber más de una clave primaria? No, pero puede haber una clave primaria que esté compuesta por varios atributos, como un conjunto. Por ejemplo, si yo digo que la entidad gato tiene un atributo número ID y un atributo tipo, y yo pongo 1 persa es válido, 1 siamés es válido, 2 persa es válido, 1 siamés no es válido, porque se repite. Las cardinalidades. Las cardinalidades indican el número de entidades con las que se pueda relacionar una entidad. Están las cardinalidades 1 a 1, 1 a varios, varios a 1 y varios a varios. Y como puede sonar a chino, pongo un ejemplo. Si yo os digo que en un lugar tengo muchos gatos y muchos ratones y que un ratón solo puede ser cazado por un único gato, ¿cuáles son las cardinalidades? Primero, vemos las entidades que hay. Podemos ver que hay gatos y ratones. Segundo, la relación, cazar. Tercero, comprobamos el mínimo y máximo de cada entidad con la otra. Hay que actuar con lógica y según lo que diga el enunciado. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cada gato puede cazar como mínimo cuántos ratones? La respuesta es 0, ya que el gato podría no cazar ninguno. ¿Y como máximo? Como máximo n, varios. No tenemos por qué saber el número exacto. El mínimo y máximo lo colocamos al otro lado de la relación. Y ahora nos tenemos que preguntar lo mismo pero con la otra entidad y en pasivo. Cada ratón puede ser cazado como mínimo por ¿cuántos gatos? 0 si es que el ratón no llega a ser cazado. Y ahora el máximo, que es el que puede generar más confusión. Uno puede pensar que un ratón puede ser cazado por varios gatos a la vez, o que en verdad un ratón solo puede ser cazado por un gato en el momento del crimen. En fin, si vemos el enunciado otra vez, yo he indicado que un ratón solo puede ser cazado por un único gato, ya que veía este problema de antemano. Entonces el máximo es 1, y ya está. La cardinalidad es el máximo de cada una de las partes. Las juntamos y las situamos encima de la relación. Es una cardinalidad de 1 a varios. Bueno, a través del video miramos una pequeña, a través de un video muy cortico, nos recordó conceptos, ¿cierto? Del modelo entidad-relación, de entidad, de los atributos y de las relaciones. Volviendo al contexto del ejercicio que es propuesto, del caso, nos dice que la información que nos da el caso incluye los equipos de fútbol, confederaciones, jugadores, club y partidos. Entonces, ¿cuáles serían las entidades del caso propuesto? ¿Quién me ayuda? Compañeros. ¿Cuáles serán las entidades? Hola, profe. Ajá. Los jugadores, Ajá.
Es que ¿Qué no más? vi la imagen. Bueno, aquí los tengo. Los jugadores, Ujú, eh, los clubes, las ujú, confederaciones y ya. ujú. Bueno, yo les voy a ayudar un poquito. Bueno, vamos a mirar aquí cuáles son las entidades. Decimos, vuelvo al concepto de entidad. Una entidad es una base de datos, es un objeto. Perdón, una entidad en una base de datos es un objeto o persona o concepto que se almacena en ella y que tiene características que lo diferencian de otros objetos. En este caso, para nuestro caso, las entidades serían jugadores, equipos, bueno, está país, nacionalidad, confederaciones, club y partidos. Estas serían las posibles entidades. ¿Por qué metimos país, nacionalidad y confederaciones? Sí nos mencionó. ¿Por qué metimos país y nacionalidad? Porque si nosotros hacemos, cuando realicemos el modelo de entidad-relación, vamos a mirar cómo nos van apareciendo otros tipos de informaciones que se van encadenando. Muchas veces también encontramos relaciones de muchos a muchos y ese tipo de relaciones no pueden existir y tenemos que normalizarlas. Y para ello tenemos que crear otras entidades. Bueno, ahora, ¿cuáles serían los atributos de esas entidades? Entonces, para los jugadores, los atributos son las características de los jugadores, como sería el código de jugador, en que en este caso sería el número de identificación, el nombre del jugador, nacionalidad. Va a haber una identificación de la nacionalidad y un nombre de la nacionalidad. Confederación, va a haber un código de la confederación y un nombre de la confederación. El club, va a haber un código del club, nombre del club y dirección del club. Y partidos de fútbol, tenemos un código del partido de fútbol. En este caso de partidos, sería el código del partido de fútbol, el cual estaría relacionado con el código del jugador, con el código del club y con el código de confederación. ¿Quién me ayuda aquí a identificar cuando hablamos de llaves primarias? ¿Cuál sería la llave primaria en la entidad jugador? ¿Quién me ayuda con ese concepto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de llaves primarias? Pues yo diría que la llave primaria es el dato o el atributo que lo identifica de manera única dentro de todo el conjunto de datos. En el caso Exacto, de los jugadores, el código del jugador. exacto, exacto, muy bien. Entonces, en cada uno de nuestras entidades hay una llave primaria que vendría haciendo en el código del jugador, puede ser la cédula del jugador. En el equipo de fútbol siempre debe haber un código único. En cada entidad siempre tenemos que tener una llave primaria. Y cuando hablamos de llaves foráneas, ¿a qué hace referencia la llave foránea? ¿Quién me ayuda con el concepto? Llave foránea o llave secundaria muchas veces también se llama. ¿O qué nos ayuda a identificar esa llave foránea? Sí, cuéntanos, Jaime. Es una columna, sí, es como una columna de una tabla que hace referencia a la llave primaria de otra tabla. Exacto, de cómo se están relacionando, ¿cierto? Entonces, en este caso, ejemplo, solo un ejemplo. La entidad partido se relaciona tenemos la llave primaria código del partido, código del jugador, se relaciona también con el código del club y código de confederación.
¿Por qué se relacionan? Porque a través de esa llave foránea o llave secundaria yo puedo abstraer información, consultar información de esa tabla. Por eso se llama llave foránea o secundaria. Bueno, vamos a continuar. Los atributos tienen unos tipos de datos. Esos tipos de datos, dependiendo el tipo de sistema de gestión de seguridad que usted vaya a trabajar, si usted va a trabajar con, por ejemplo, MySQL o con Oracle o con SQL Server, asimismo son los tipos de datos, asimismo se declaran los tipos de datos en los atributos. En este caso, como vamos a trabajar con MySQL, entonces nos dice que si vamos a trabajar, si el atributo es carácter, cadena o caracteres, o sea, utiliza palabras, es carácter, entonces usted lo va a identificar como varchar. Si es de texto, cadena de texto, puede también como text, o si es un entero pequeño, si es de fecha, que nos dice, nos va indicando, dependiendo el tipo de atributo, usted debe definir cuál es el tipo de dato. Aparte del tipo de dato, debe definir si es un dato dentro de la base de datos nulo, o sea, si es un dato obligatorio, y cuál es la dimensión de ese dato. Si la cadena, un ejemplo, permite 100 palabras, o sea, cuál es la dimensión de ese tipo de dato. A lo que es la definición de las entidades, los atributos, los tipos de datos y las relaciones, se le llama modelo físico. Entonces, a este caso que nos fue propuesto, por eso nos dice que debemos primero hacerle ¿qué? El modelo físico. ¿Sí? Antes de ir a crear la base de datos, debe estar claro el modelo físico. Entonces, ustedes, juiciosos, van a crear en un documento cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, cuáles son los tipos de datos para esos atributos y cuáles serían las relaciones, cómo están relacionadas esas entidades. Yo aquí les hice algunas relaciones. Bueno, esta es la forma como ustedes, las entidades deben de quedar en el modelo físico. Van a colocar aquí la entidad, el atributo y con campo atributos, el tipo de dato, el tamaño y la descripción de cada uno de estos atributos. ¿Listo? Toda esta información que yo les estoy mencionando aquí la encuentran en el módulo. Bueno, continuamos. Ahora, en cuanto a las relaciones, entonces ustedes me van a relacionar cada una de las entidades propuestas en el caso. En este caso, nos dice, un jugador puede estar en uno o varios equipos. Un jugador, aquí sería una relación de 1 a n, de 1 a muchos. Un jugador puede estar en uno o varios clubes. Un jugador puede tener uno o varias nacionalidades. Una confederación puede tener uno o varios equipos. Y un equipo puede tener uno o varios partidos. Un país puede tener uno o varias confederaciones. Usted está en la libertad de, si desea, incluir más entidades para este caso o este análisis que se le ha dado. Teniendo en cuenta las relaciones del análisis que usted realizó, puede crear el modelo entidad-relación. Ahora, para usted crear el modelo entidad-relación, es importante que usted me lea, ahí sí, va este módulo de modelo entidad-relación. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando usted lee el modelo entidad-relación, sin embargo, vamos acá, creo que en conceptos,
Bueno, aquí no nos dice cómo crearlo. Pero entonces, es importante que usted me lea este módulo de modelo entidad-relación. Cuando ya usted me realice el gráfico, que ya tenga claro el modelo físico, ahora sí, vamos en este módulo que nos habla sobre establecer el entorno de trabajo. ¿Y para qué nosotros vamos a establecer el entorno de trabajo? Pues porque nos piden crear una base de datos, ¿cierto? Y nos dice, en este caso, estamos trabajando con MySQL, ¿sí? Entonces, es importante tener claro cómo instalamos la herramienta, cómo creamos la base de datos, cómo creamos los atributos con sus tipos de datos y cómo la relacionamos. ¿Hasta ahí vamos claros, compañeros, o hasta ahí hay alguna pregunta? Antes de continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, me alza la manito o vamos claros. Bueno, Carlos me dice que va bien. Y me dice Joan, Jaime, Albeniz, Jairo. Listo. Hasta ahí vamos claro. Bueno, entonces, aquí en el módulo, que ya nos habla de establecer el entorno de trabajo, el que me dice, es importante saber cómo tener, instalar y configurar y probar las herramientas necesarias para realizar las operaciones de diseño. Existen muchas tecnologías para diseñar e implementar bases de datos, donde se usa MySQL como sistema de gestor de bases de datos de MySQL Workbench. Como herramienta de diseño, es importante que en la medida de que se van presentando los contenidos, realice de forma local y en su computador el trabajo con los ejercicios propuestos. Entonces, por eso es que vamos a ir despacio. Entonces, con lo primero que vamos a iniciar, miren, aquí nos dice, nos indica cómo descargar la herramienta y cómo instalar la herramienta. ¿Sí? Nos da un paso a paso. Voy a abrir aquí en un momentico. Miren, aquí, a través del paso a paso, nos va indicando cómo ustedes van a descargar la herramienta. Son 2 hojitas explicativas. Y cómo realizan la instalación de la herramienta. ¿Listo? Aparte de ellos, como yo a ustedes les entrego un manual, un paso a paso, yo les voy a entregar un video donde les explica tal cual como está en este documento, solamente que es a través de video, cómo ustedes lo va a descargar, cómo va a descargar la herramienta y cómo va a instalar la herramienta. Bueno, pues continuamos. Una vez que usted ya instale la herramienta, vamos a mirar cómo se instala. Igual no se demora mucho. ¿La podríamos mirar o ustedes ya se encargan de mirar la herramienta? Porque de mirar el video, compañeros. Carlos Eduardo, Joan, ¿qué me dicen los compañeros? Sería bueno verlo. A mí me gustaría verlo. A mí también. Listo. Bueno, entonces vamos a mirarlo. Tiene una duración más o menos de 8 minuticos, pero es muy importante observarlo, ¿sí? Para que así mismo es muy preciso. Nos dice, vamos primero por la instalación y paso a paso vamos mirando la creación y vamos mirando cómo relacionarlo. Si ustedes aprenden, claro, estos pasos, ya de ahí ustedes se me van solitos. Ya no se necesita de tanta explicación. Bueno, entonces vamos a mirar la instalación. Les voy a mostrar el proceso para poder descargar e instalar el gestor de bases de datos de MySQL. En la descripción del video les voy a dejar la URL para que puedan hacer la descarga. Yo voy a partir. Vamos a acceder a la opción del MySQL Community. Y aquí por defecto, como pueden apreciar, me ha detectado el sistema operativo que yo tengo. En ese sentido, si ustedes tienen otro sistema operativo, pues les va a detectar el sistema operativo del cual estén intentando
descargar. Vamos a proceder en este caso con la descarga del programa. Vamos a dar clic aquí en el primer enlace de descarga, damos un clic, nos pide que si nos queremos registrar o loguear si ya tenemos creada la cuenta, pero esto digamos no es como requerido, sino que podemos ir aquí abajo y damos clic donde dice que queremos continuar sin haber creado una cuenta. Justo que damos clic aquí, nos va a comenzar a hacer la descarga, como pueden apreciar en este momento. Aquí tenemos que esperar a que se realice la descarga y esto va a depender, el tiempo que esta se tarde va a depender de la velocidad de nuestra conexión a internet. Entonces esperamos que finalice y luego continuamos. Bien, una vez finalizada la descarga, procedemos a ejecutar el instalador. Está preparando la instalación, me dice que voy a instalar MySQL Server 8.3. Damos clic en continuar. Me dice que, pues, como todo programa, o la mayoría de los programas, debemos de aceptar la licencia. Damos a aceptar para poder continuar. Me está preguntando que si quiero realizar una instalación por defecto, una instalación personalizada o completa. Ustedes pueden apreciar la diferente información que nos da dependiendo del tipo de instalación que nosotros hagamos. La típica es recomendada para la mayoría de los usuarios, entonces vamos a hacer la instalación típica. Entonces vamos a señalar aquí que queremos instalación por defecto y damos clic aquí en instalar. Esperamos mientras el instalador comienza a realizar el proceso de instalación y pues aquí no queda más que esperar hasta que el proceso se complete, ¿verdad? Confirmamos que sí queremos instalar el programa en la ventanita que les va a aparecer para confirmar, para que el programa pueda continuar con su instalación. Bien, en este caso ya finalizó la instalación y me dice que si quiero ejecutar el configurador. Lo vamos a dejar tal cual está y le vamos a dar clic en finalizar la pantalla de configuración. Es un asistente que nos va a ir guiando. Vamos en continuar y me dice que el directorio donde se va a guardar la información o la data va a ser el siguiente. Si ustedes lo quieren cambiar, pues lo seleccionan desde acá. En mi caso voy a dejar el directorio por defecto. Le doy en continuar. Como pueden apreciar en esta pantalla de configuración, nos está diciendo el tipo de equipo en el que lo vamos a conectar, si es una computadora de desarrollo, si es un servidor o un servidor dedicado. Normalmente los trabajos los realizamos en nuestro computador, entonces vamos a seleccionar el computadora de desarrollo. Si lo estamos instalando MySQL ya en un servidor, pues vamos a seleccionar la opción adecuada. Recordemos que estamos en este momento instalando la versión Community, que es la versión gratis para desarrollo. En el caso de las versiones o en el caso para los servidores, existen versiones que son licenciadas, que tienen costo, pero que son las recomendadas para poder tener también el soporte para, digamos, a nivel de empresas. Entonces, en nuestro caso, vamos a continuar aquí con equipo de desarrollo, los puertos TCP/IP por defecto que utiliza, y básicamente, digamos, en esta parte solo quedaría de esta manera y damos clic en continuar. Aquí me está pidiendo que especifique la contraseña para el usuario root. Esta es nuestra contraseña personalizada para el usuario root. Entonces ahí ustedes le colocan la contraseña que ustedes consideren conveniente, ¿verdad? En mi caso voy a proceder a colocarle la clave. Como pueden apreciar, cuando colocamos nuestra clave también nos está indicando si hemos colocado una clave débil, una clave medio o una clave fuerte. En mi caso me está diciendo que es una clave media. Lo voy a dejar así. En mi caso lo voy a dejar así. También fíjense que en este momento podemos agregar aquí en esta parte nuevos usuarios. Si quisiéramos agregar
nuevos usuarios, pues lo podemos colocar desde esta pantalla. En mi caso lo voy a dejar así. Voy a trabajar solamente con el usuario root. Lo voy a dejar configurado con el usuario root para el ejemplo. Damos clic en continuar y me dice que se va a configurar el servicio en Windows, que el nombre va a ser MySQL 83, que se va a ejecutar o se va a iniciar con el inicio del equipo y que es una cuenta estándar. Debe de quedar así por defecto y damos clic en continuar. De ahí me está diciendo que se van a conceder permisos para que se pueda ejecutar los servicios de esta ruta y pues por supuesto hay que darle en continuar. En este siguiente paso me dice que si quiero instalar datos de ejemplo, en este caso podríamos instalar, tenemos estas dos opciones. Vamos a crear quizás la segunda, solo para tenerla por ahí de ejemplo, y damos clic en continuar. Aquí en este caso me dice que se va a aplicar la configuración y todos los pasos que va a realizar. Aquí me dice todos los pasos que va a realizar. Lógicamente nosotros aquí tenemos que darle clic en ejecutar para que el proceso de instalación y configuración continúe de forma adecuada. Esperamos a que se completen todos los pasos. Ahí nos va mostrando si pueden apreciar con chequecitos los pasos que ya se van completando. Y debemos de esperar hasta que finalice para poder continuar. Como pueden apreciar, ya finalizó y se me habilita el botón para poder continuar. Entonces vamos a dar clic, vamos a proceder a dar clic en continuar. Me dice que si quiero copiar los archivos de load, en mi caso no lo quiero copiar, ahí si ustedes por alguna razón lo necesitan copiar, pues lo copian aquí y procedemos a finalizar. Y pues con ello ya hemos finalizado la instalación del servidor de bases de datos MySQL. Si ustedes se van a inicio y en las aplicaciones buscan MySQL, ya les va a aparecer algunas aplicaciones, como por ejemplo, que pueden conectarse a MySQL desde la línea de comandos. Entonces, porque solo hemos instalado, digamos, el servidor, no hemos instalado ningún cliente de interfaz gráfica para poder conectarnos a nuestra base de datos. Fíjense que uno de los clientes para MySQL con interfaz gráfica, quizás uno de los más utilizados es MySQL Workbench. Entonces vamos a proceder con la instalación de este cliente para que podamos verificar que todo se ha realizado con éxito con la instalación de nuestro servidor. Como pueden apreciar, vuelvo al navegador y aquí me dice que puedo descargar MySQL Workbench. Como les repito nuevamente, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces o la URL para que ustedes puedan descargar el gestor y hacer la descarga e instalación de MySQL Workbench también. Entonces voy a entrar aquí y igual me detecta el sistema operativo Microsoft Windows y me dice que lo puedo descargar desde aquí. Doy clic aquí en descargar. Entonces ya dijimos que aquí no necesitamos loguearnos, sino que básicamente nos vamos a la opción que dice no gracias, quiero iniciar la descarga, así como lo hicimos exactamente igual como lo hicimos para MySQL, y de la misma forma tenemos que esperar a que se complete lo que es la descarga para poder continuar con la instalación. Entonces esperamos mientras se completa para poder continuar. Bien, una vez finalizada la descarga de la herramienta Workbench, procedemos, a igual como lo hicimos anteriormente con el otro archivo, a realizar la instalación. En esta primera pantalla nos dice que es el asistente de instalación de Workbench. Damos clic en continuar. Me da la ruta en la cual se va a instalar. Damos clic en continuar. Y le vamos a dar que una instalación completa. Damos clic en continuar. Aquí me hace el resumen, que va a ser una instalación tipo completa y el folder de destino de la instalación. Damos clic. Siempre Windows pregunta y que nos pide confirmación para poder instalar aplicaciones. Damos clic en sí para que el instalador pueda continuar con su proceso. Esperamos
hasta que se complete el proceso de instalación. Por aquí en este caso nos dice que ya se ha completado. Y de la misma forma, si pueden apreciar, aquí aparece marcada la opción de que se va a lanzar de una sola vez la aplicación. En este caso lo que vamos a estar ejecutando es MySQL Workbench. Damos clic en finalizar, dejando chequeado aquí esta opción para que se ejecute el programa. Aquí ya me lo abrió. Se los muestro. Sería esta es la pantalla inicial de bienvenida. Y como pueden apreciar, ya me detectó la instalación, la instancia que tengo ya instalada de MySQL. Si se recuerdan, el nombre de la instancia o el servicio me decía que iba a ser MySQL 83. Pues esta es la instancia y me crea básicamente la conexión de una sola vez, como está de manera local en el equipo. Entonces se conecta y me hace la instalación. Lo único que me va a pedir, lógicamente, es la password, ¿verdad? Para poder acceder. Aquí le tenemos que colocar el password que le asignamos cuando hicimos la configuración, si se recuerdan, que fue cuando estábamos instalando el servidor. Vamos a darle en OK. Y bueno, aquí me dice que tengo unos problemitas de incompatibilidad. Imagino que es la configuración de mi sistema. Me va a decir que no me muestra el mensaje y que quiero continuar de todas formas. Como pueden apreciar, esta es la interfaz. En videos posteriores voy a estar mostrándoles también cómo se usa la interfaz, esta interfaz de Workbench para crear la base de datos, consultas y los diferentes tipos de queries que normalmente se crean desde un entorno de gestión de bases de datos. Bueno, entonces, de manera un poco como estimado en unos como 8 minuticos, miren que nos habló de la instalación, ¿cierto? Porque ustedes deben de instalarlo. Este mismo video, ¿ustedes dónde lo encuentran? Lo encuentran aquí en el módulo de modelo entidad relación, que aquí igual nos da los paso a pasos. Donde que lo miramos, aquí está, la parte de arriba, aquí está el paso a paso, pero en el video está mucho más explicado, ¿cierto? Y el video lo encontramos al final del módulo. Bueno, en este no está al final, sino que está acá, en el material. Vamos a ver aquí en el material. Perdón, tengo que volver a ingresar. Volvemos a ingresar aquí, en el módulo de bases de datos NoSQL. Aquí encontramos el mismo video, pero yo en el documento que les voy a entregar les paso directamente el link, ¿sí? El link de instalación. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, compañeros? Aleja, tiene la manito levantada, cuéntanos. Hola, profe. Sí, mi pregunta es, yo no he podido descargar ese programa, profe. ¿Qué puedo hacer? Porque la verdad no he podido entrar, como indagar, a cacharrearle un poquito, pues como hacer ya, No, yo empezar te este doy el link. proceso. Lo que pasa es que yo sé que ustedes no lo hayan podido instalar porque en la anterior explicación faltó algo que fue muy importante. Orientarles a ustedes que primero deben instalar la herramienta y cómo la van a instalar, ¿cierto? Y no todos los links que ustedes encuentran en internet les permite una instalación correcta, podríamos llamarlo así. ¿Ya? Entonces, en el módulo en el paso a paso que yo les voy a entregar, ustedes van a seguir el video que acabaron de mirar y ahí yo les entrego el link y lo van a realizar tal cual se observó en el video. ¿Listo? Listo. Para la Otra instalación. pregunta. ¿Ese Ajá, sí. programa se puede descargar en cualquier Windows?
ahí en el momento de cuando tú le das la instalación, que era lo que nos decía en el video, automáticamente él detecta qué sistema operativo tiene usted instalado en su computador, ¿ya? Y él le indica, o sea, le indica para que, cuál es el que tienes que descargar. Por eso en el video nos explicó esa parte. Automáticamente él detecta qué sistema operativo y te da la opción de descarga. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Entonces voy a esperar para hacer otra vez el proceso. Sí, yo les paso, sí, para que puedan descargarlo y que les funcione correctamente, porque sé que no todos los links les funcionan. Ya los hemos revisado con otras fichas y no todos los links funcionan. Bueno, entonces continuamos con nuestro módulo. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, compañeros? Aparte de Aleja. Carlos, Oscar, Andrea, Jaime, Jairo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Bueno, continuamos con nuestro módulo. Bueno, entonces me devuelvo aquí al módulo. Estamos en la instalación. Listo. Después de la instalación, ya nos habla de la creación de la base de datos. Pero como nosotros primero tenemos que entender, tenemos que hacer el modelo físico y nuestro análisis debe estar bien realizado para irnos directamente a crear nuestra base de datos, aquí en el módulo nos dan dos casos, o sea, otros ejemplos de análisis. Nos da un caso de sistema de facturación donde nos da, bueno, el caso con sus entidades, para que ustedes lo revisen, con sus atributos, ¿sí? Cómo ustedes pueden declarar los atributos. Primero van a revisar el caso que nos presenta el módulo, los atributos. Con sus relaciones, van a analizar este caso. Bueno, y una vez usted ya me analice el ejercicio que está aquí en este módulo, ahora sí va a crear la base de datos, pero no se va a ir directamente a crearla sin el asistente. Como estamos aprendiendo, la van a crear con el asistente de MySQL, que nos genera los scripts. ¿Listo? Igual aquí nos dice cómo crearla sin el asistente, pero como apenas estamos aprendiendo, lo vamos a hacer con el asistente. Entonces, vamos al final, aquí nos dice generar la base de datos. ¿Ya? Y aquí nos da los pasos para generar la base de datos. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que usted debe seguir? Nos da 8 pasos. Nos dice, ponga el nombre de la base de datos dando clic derecho. Y aquí nos va indicando. Después, segundo, clic en ingeniería y hacia adelante. Tal cual usted me va a seguir estos pasos. Pero estos pasos que están aquí, también le entrego un video cómo lo va a hacer. Lo vamos a mirar. Es un video mucho más cortico. ¿Cómo usted me va a crear la base de datos? Entonces, lo vamos a mirar. SQL Workbench también aparece aquí en los recientes, si no ustedes... Perdón, voy a quitar el audio para que así no les salga, para que les salga bien el sonido. Ahí lo buscan, este es el nombre, MySQL Workbench, el cual lo instalamos en la sesión anterior. Así que pueden ver el video de instalación y configuración en el canal. Una vez abierto MySQL Workbench, lo que tenemos que hacer es proceder a conectarnos a nuestro servidor. Fíjense que aquí podemos agregar más conexiones. Entonces aquí en esta parte nos puede aparecer más de una conexión. En mi caso yo solo estoy conectado a mi servidor local, pero pudiera tener más conexiones aquí y aquí nos va a aparecer la lista. Entonces en este caso para poder acceder lo que vamos a hacer es dar un clic sobre la instancia que a lo que nos queremos conectar y nos va a pedir lógicamente la contraseña. Aquí ingresamos la contraseña que nosotros hayamos asignado cuando hicimos la instalación.
Voy a ingresar yo la mía. Bien, al conectarnos a nuestro servidor de forma satisfactoria, vemos la pantalla inicial y la interfaz de trabajo de MySQL Workbench. Como recordarán, en esta parte de la izquierda tenemos lo que son los esquemas o las bases de datos que nosotros manejemos en nuestro servidor. Esta es la ventana de las queries. La ventana de salida, en donde nos va a mostrar qué es lo que hemos realizado. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar los registros de esta tabla City y como pueden apreciar, aquí se crea la consulta, en el mismo marco de la consulta se me crean los resultados, en donde por defecto aparecen en modo tabla, yo los puedo mover a modo, por ejemplo, formulario. Modo tabla, modo formulario, e igual en esta parte aquí, si pueden apreciar, tenemos una barra de herramientas en donde nosotros podemos agregar o eliminar e incluso importar registros. Vaya, entonces aquí en la parte de la ventana de salida, como pueden apreciar, lo que nos muestra es una especie de log de lo que hemos estado trabajando, en donde nos muestra, digamos, en este caso, por ejemplo, que a esta hora realicé esta consulta y que me retornó tantos registros, la duración. Esa es la información que nos muestra esta parte de la ventana de salida. Y esto pues sería lo más básico de la parte de la interfaz que deberíamos de conocer para poder trabajar con MySQL Workbench, para poder gestionar o administrar nuestras bases de datos en MySQL. Entonces, la idea en este video es que vamos a ver cómo se crea una base de datos. Para crear una base de datos, fíjense que tenemos diferentes opciones para poder acceder a la opción de crear una base de datos. La más accesible, la más inmediata es desde aquí, de la barra de herramientas. Aquí, miren, aquí aparece la opción crear un nuevo esquema. Entonces, en MySQL los esquemas, repito, es la forma de llamarle a las bases de datos. Le vamos a dar entonces un clic aquí y aquí, como pueden apreciar, me está pidiendo el nombre del esquema o de la base de datos. Le vamos a colocar para efectos didácticos el nombre de mini agenda. Fíjense que para el nombre es recomendable no utilizar espacios. Lo debemos de hacer de esta forma utilizando un guión bajo, o la otra forma recomendada podría ser que la segunda inicial, en este caso de la segunda palabra, sea en mayúscula. Pero yo les recomendaría que lo trabajemos con un guión bajo. ¿Sí? Aquí podemos seleccionar la codificación de caracteres, que en mi caso le voy a dejar por defecto. Y una vez teniendo asignada esa información, nos vamos aquí donde dice aplicar. Me dice que aquí esta ventana lo que me está mostrando es un review o una revisión de lo que yo voy a hacer. Y en términos de, por ejemplo, en este caso de SQL. Entonces, a nivel de SQL, lo que voy a hacer aquí es crear un esquema, una base de datos. Doy clic en aplicar y aquí me dice pues que la operación fue realizada con éxito. Doy clic en finalizar. ¿Sí? Entonces ya tengo creada la base de datos. Cierro aquí esta pestaña y como pueden apreciar, ya me está apareciendo aquí mi base de datos. Las bases de datos están constituidas por tablas y las tablas a su vez están constituidas por campos, a los cuales también se les conoce como columnas. Y la información pues se almacena en modo de filas, registros o tuplas. Entonces, ¿qué es el siguiente paso para poder seguir con la creación de mi base de datos? Pues, bueno, entonces hasta ahí miramos nuestro primer paso, que fue crear la base de datos, la cual lo encontramos en el video y lo encontramos en el módulo. Aquí tenemos los pasos para crear nuestra base de datos. Después de la creación de la base de datos, ¿con qué continuamos? Con la creación de las tablas. Y cada una de las tablas, ¿con qué? Con sus correspondientes tipos de datos y atributos. Bueno, entonces aquí en el módulo continuamos con la creación de las tablas. Entonces, mire que aquí
él nos va orientando cómo vamos a crear nuestras tablas. Bueno, aquí nos habla de operación de mantenimiento, nos dice si usted desea sincronizar los cambios generados en la base de datos. Pero antes de sincronizar esos cambios en la base de datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear, ¿qué? Las tablas, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a crear las tablas? Entonces vamos a mirar cómo creamos las tablas. Es crear el elemento básico que son las tablas. Entonces damos clic derecho sobre la categoría tablas, nos vamos a la opción que dice crear tabla y aquí me pide información básica acerca de la tabla. Lo más esencial es colocarle el nombre. En este caso, como estamos trabajando para el ejemplo una base de datos que se llama MiniAgenda, entonces aquí le vamos a colocar, quizás vamos a crear la primera tabla que se llama contacto, en donde vamos a almacenar la información de los diferentes contactos, como por ejemplo nombre, apellido, dirección, etcétera. Fíjense que lo demás aquí lo podemos dejar por defecto, ya que toma la información base a cómo configuramos nuestra base de datos. Pueden agregar ustedes aquí un comentario si lo consideran necesario, si no, lo dejan tal cual y procedemos a generar los campos o las columnas. Damos un clic aquí, miren, en esta flechita, y aquí abajo aparece la información para poder agregar los campos. En este caso vamos a tener las tablas siempre tienen un ID, entonces en este caso le vamos a generar un ID, por ejemplo aquí ID contacto, a mí siempre me gusta trabajar con guiones bajo, entonces lo voy a colocar por ahí ID contacto, este va a ser de tipo entero, y aquí yo le puedo especificar si esta es mi llave primaria, ¿sí? Le puedo especificar aquí si esta es mi llave primaria, y como llave primaria pues también por defecto se aplica que es no null, o no va a permitir valores nulos. Aquí en este caso, digamos, podemos ver también aquí en la parte inferior, en toda esta parte, las propiedades de cómo se va configurando cada uno de nuestros campos. Entonces vamos a continuar. El siguiente campo podría ser, por ejemplo, apellido o apellidos. Vamos a colocar el tipo de dato varchar. Quizá le vamos a colocar un poquito más aquí, le vamos a colocar un varchar de 100. Hay unos apellidos que son considerablemente grandes. Entonces, para poder manejar ese tipo de apellidos, lo vamos a colocar ahí. Fíjense que para crear las columnas solo hay que dar doble clic en la parte aquí de abajo de cada uno de los campos. Bueno, vamos con nombre o nombres. Le vamos a colocar siempre varchar de 100. Varchar son los tipos de datos tipo texto. Y le podemos colocar, qué sé yo, la dirección. Igual la dirección, vamos a utilizar un varchar de 150 para aquellas direcciones grandes. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es creando los diferentes campos que contiene mi tabla, o que va a contener mi tabla. Tengo el ID, tengo apellidos, nombres y dirección, digamos que sería como la información básica del contacto. Aquí se podrían agregar más campos, pero para nivel de la demostración o del ejemplo lo voy a dejar así. Después de que hemos, si se fijan, le hemos asignado un nombre a nuestra tabla y le creamos los campos, procedemos a darle clic en aplicar. Vamos aquí, damos clic en aplicar y me dice que esta es la consulta SQL que va a ejecutar. Clic en aplicar y me dice que todo se ha dado de forma satisfactoria. Damos clic en finish y aquí en esta parte ya debería de verse nuestra tabla. Si se fijan, aquí está ya nuestra tabla. Voy a cerrar esta pestaña y aquí está ya la tabla, la puedo abrir y aquí tengo las columnas. Estas son las columnas que le hemos configurado. Yo puedo incluso aquí ya darle a ejecutar una consulta y no me va a mostrar nada porque no ha agregado información. Igual la información, digamos, para efectos de prueba, yo la puedo colocar aquí también. Bien, por ejemplo, aquí es un entero y tendríamos que colocar el apellido, así para el ejemplo, y aquí la dirección, ahí tenemos la información. Nos salimos de aquí y le damos clic en aplicar. Me dice qué es lo que va a hacer, va a agregar esa información y le doy clic en finalizar. Ahora sí, si vuelvo a hacer la consulta, lo voy a hacer de cero para que veamos, aquí está ya la información que hemos agregado. Entonces digamos que eso lo hemos hecho para niveles demostrativos. Entonces de la misma manera podemos proceder a crear una nueva tabla. En este caso vamos a dar clic derecho sobre el apartado de tablas, crear tabla, crea esta nueva pestaña y aquí voy a crear la tabla de teléfono, por ejemplo.
que es donde voy a almacenar los diferentes contactos de mi contacto. Entonces aquí lo vamos a colocar como teléfonos, dejamos esto por defecto, cerramos aquí y nos procedemos a agregar los campos. Dijimos que vamos a dar un clic por aquí para que se nos habilite y crear. Damos doble clic y me dice que va a llevar el ID. ID teléfono, que puede ser de tipo entero, por defecto me lo marca como llave primaria y no null. Y vamos a colocar el teléfono como tal. Entonces aquí lo vamos a dejar en este caso con 15. Vamos a guardar con que va a ser un numérico de 15. Y de ahí vamos a guardar, podemos crear también el tipo de teléfono. Si es de casa, si es celular, si es fijo, ¿sí? Entonces, este podría ser, va a hacer referencia a otra tabla, entonces esto lo puede quedar como entero. Entonces, puedo seleccionar ahí, lo puedo escribir ahí o lo puedo seleccionar aquí para que sea más seguro la asignación del tipo de datos. Aquí estamos asignando el tipo de datos. Ya teniendo configurada nuestra tabla teléfono, donde vamos a almacenar los diferentes números de teléfono, damos clic en aplicar. Damos clic en aplicar y en finalizar. Vamos a cerrar aquí esta pestaña, vamos a cerrar esta otra y como pueden apreciar aquí en el apartado de tabla ya se me creó también la tabla de teléfono, ¿sí? Aquí está la tabla de teléfonos con sus respectivas columnas. Bueno, hasta ahí creamos la base de datos y creamos las tablas. O sea, vamos aquí. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué necesito? Antes de crear las relaciones, que prefiero que lo miremos en la siguiente clase, pero necesito, por favor, que ustedes para la siguiente clase ya deben tener lo que es el modelo físico. ¿Cómo ustedes se me van a apoyar con el modelo físico? Aquí nos presenta también otro caso, análisis y diseño gestión, un ejemplo de matrículas, y nos presenta el modelo físico, diseño físico, y el modelo conceptual, ¿sí? Y nos dice qué contiene cada una de ellas. Entonces, para el caso que nosotros tenemos que presentar, ustedes van a tratar de ir siguiendo tal cual como va acá. Definen las entidades, definen los atributos y las relaciones. ¿Listo? Y creamos la tabla, creamos la base de datos y las tablas. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Esa es una parte todavía de nuestro caso. O sea, no está resuelto el ejercicio, sino que lo vamos a ir creando paso a paso. Hasta ahí. ¿Es claro lo que vamos a realizar? Carlos Eduardo, Aleja, Albenis, Jairo, Andrea, Jaime. Bueno, entonces, para dentro de 8 días vamos a crear las relaciones y el script de la base de datos. Sin embargo, si ustedes desean ir adelantando, aquí en el módulo nos da el paso a paso de, aquí nos dice, es algo muy sencillito, cómo realizar el script de la base de datos. Es muy sencillo. Lo importante es instalar la aplicación, crear la base de datos, crear las relaciones y de ahí ya podemos generar el script. Pero la parte del script y las relaciones la realizamos dentro de 8 días. Ahorita ustedes me van a centrar en el modelo físico, instalación, creación de la base de datos y creación de las tablas con sus atributos y sus datos. Claro, podemos hacerlo para dentro de 8 días. Nos encontramos y vamos avanzando, compañeros. ¿Me confirman? Bueno. Profe, sí, claro. Lo importante es que podamos descargar con efectividad el programa para poder, Sí. para poder Sí empezar. No, sí se puede ir. Yo con el paso a paso que les entrego, con ese link sé que se puede, siguen el video y tal cual, se van orientando con el video. Van haciendo lo que va indicando el video y ya, y lo sacan. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Yo les estaré compartiendo más tardar entre mañana y el sábado les estoy compartiendo el paso a paso para que me vayan adelantando en esos puntos.
y dentro de 8 días seguimos con relaciones y el script. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta antes de finalizar de lo que miramos el día de hoy? ¿Ninguna? ¿Todo fue claro? Bueno, entonces dejamos ahí, nos vemos dentro de 8 días. Que pasen una feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.